Nadie en ese autobús imaginó que estaba cometiendo el peor error de su vida. Una niña de 8 años fue empujada, humillada y arrojada a la acera como si fuera basura. Se rieron de ella. Le taparon la nariz. Le gritaron que se bajara. Pero lo que nadie sabía era que esta niña huérfana luchaba contra una enfermedad que le daba solo unos meses de vida. Solo necesitaba llegar al hospital. Solo necesitaba un poco de humanidad. Pero recibió desprecio. Y cuando cayó de rodillas en el suelo frío, con las manos sangrando, algo imposible estaba a punto de suceder. Algo que transformaría esa injusticia en el milagro más conmovedor que jamás hayas visto. Y todo comenzó cuando un hombre detuvo su auto y vio lo que nadie quería ver. Hay momentos en la vida en los que nos cruzamos con alguien en la calle y simplemente lo ignoramos. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia sin saber absolutamente nada de la batalla que enfrentaba? Es una pregunta difícil, lo sé, porque todos lo hemos hecho alguna vez. Pero la historia que les voy a contar hoy les hará repensar cada mirada, cada juicio, cada momento en el que tuvieron la oportunidad de ser humanos y simplemente pasaron de largo. Porque lo que sucedió en ese autobús no fue solo una injusticia común. Fue algo que expuso el lado más oscuro de la indiferencia humana. Y todo comenzó una fría mañana de invierno cuando una niña huérfana de tan solo 8 años subió a un autobús pidiendo solo una oportunidad de sobrevivir. Era una de esas mañanas en las que el frío te atravesaba la piel. De esos días en los que solo quieres quedarte bajo las sábanas y olvidarte del mundo exterior. Pero para Lucía, esa niña de ojos cansados y vestido desgastado, eso no era una opción. Se despertó antes del amanecer en el albergue donde vivía, a las afueras de una ciudad que parecía haber olvidado su existencia. Se preparó sola, como siempre. Se puso sus zapatos desgastados, que ya no le sentaban bien, y salió a la calle con un único objetivo: llegar al hospital. Porque esta no era una mañana cualquiera. Era una mañana de desesperación. Una mañana en la que cada minuto contaba. Cuando Lucía subió a ese autobús, el número 47, nadie notó el dolor grabado en su rostro. Nadie vio la profunda tristeza, demasiado profunda para una niña de su edad. Solo vieron a una niña sucia y mal vestida que parecía no encajar allí. ¿Y saben qué es aún más triste? Lucía ya estaba acostumbrada a esas miradas. Desde que perdió a sus padres en un terrible accidente hace 2 años, había aprendido que el mundo puede ser cruel con quienes no tienen a nadie. Aprendió que ser huérfana no solo significa perder una familia. Significa perder la invisibilidad. Significa convertirse en alguien a quien la gente mira, pero no ve realmente. En el albergue donde vivía Lucía, las condiciones eran precarias. Había otros niños, todos con sus propias historias de abandono y dolor. Pero Lucía cargaba con algo más. Un peso silencioso que no podía compartir con nadie. Porque más allá de la soledad, más allá de la pobreza, más allá de la falta de amor, estaba enferma. Una enfermedad grave. Una rara afección cardíaca que los médicos habían descubierto hacía unos meses. Y lo peor de todo, sin el tratamiento adecuado, sin una cirugía urgente, a Lucía solo le quedaban unos meses de vida. Pero, ¿quién miraría a esa frágil niña e imaginaría que luchaba contra la muerte a diario? Esa mañana, Lucía no iba al hospital por casualidad. Era una cita de urgencia. Su última esperanza. Durante días había juntado las pocas monedas que podía conseguir, ahorrando cada centavo con la fe inocente de una niña que aún cree que las cosas pueden mejorar. Tenía fe. Una fe pura, la que solo existe en el corazón de quien lo ha perdido todo pero aún se niega a rendirse. Y fue con esta fe que subió al autobús, extendiendo sus manos temblorosas con esas monedas sucias, esperando solo un poco de compasión. Un simple gesto. Una palabra amable. Algo que dijera: tú importas. Pero lo que recibió ese día no fue compasión. Fue desprecio. Fue humillación. Fue la prueba más dolorosa de que, a veces, la gente puede ser inimaginablemente cruel. Y lo que sucedió en los minutos siguientes dentro de ese autobús fue algo que nadie allí olvidaría jamás. Porque cuando humillas a un niño huérfano, cuando rechazas a alguien que no tiene nada que perder,
No solo estás cometiendo una injusticia, estás poniendo a prueba los límites de la humanidad misma. Y lo que nadie sabía es que ese momento de crueldad estaba a punto de transformarse en algo mucho mayor. Algo que revelaría no solo la maldad humana, sino también el inexplicable poder de la fe y los milagros. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender exactamente lo que sucedió dentro de ese autobús. Y te advierto, prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación te partirá en dos. Cuando Lucía le ofreció esas monedas sucias al conductor, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, solo esperaba un sí. Un simple gesto de permiso para subir. Pero lo que recibió fue una mirada de desprecio tan fría que pareció congelar el aire a su alrededor. El conductor tomó las monedas, las miró con asco y las devolvió con violencia. ¿Es una broma? Vuelve a la calle, niña sucia. Las palabras resonaron por todo el autobús como una sentencia. Y fue en ese momento que algo terrible ocurrió. Algo que demuestra hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando las personas olvidan que están lidiando con una vida. Los pasajeros empezaron a reír. No era una risa discreta. Era estridente, burlona, cruel. Una señora elegante, con un abrigo caro y perfume francés, se cubrió la nariz con un pañuelo de seda y murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: esos niños de la calle deberían alejarse de los lugares decentes. Un hombre de traje, que probablemente se dirigía a su cómoda oficina, gritó con impaciencia: «Bájense ya. Están retrasando a todos». Y antes de que juzguen solos a estas personas, quiero preguntarles algo. Si esta historia les llega al corazón, si sienten la injusticia que sintió Lucía, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Porque historias como esta necesitan ser compartidas. Nos recuerda la humanidad que a veces olvidamos practicar. Lucía intentó explicarse. Con voz débil, casi un susurro de desesperación, dijo: «Por favor, necesito ir al hospital. Estoy enferma». Pero nadie la escuchó. Nadie quería escuchar. Y lo que ocurrió en los segundos siguientes marcaría a esa niña para siempre. El conductor, perdiendo la paciencia por completo, hizo algo impensable. Algo que transformaría ese momento en un punto de inflexión. El conductor agarró el brazo de Lucía con fuerza. Una fuerza innecesaria y violenta, de esas que dejan marcas no solo en la piel, sino en el alma. La jaló hacia la puerta mientras ella intentaba mantener el equilibrio, con sus delgadas piernas temblando bajo el peso de la humillación. «Te dije que salieras», gritó, y con un empujón brutal, arrojó a la niña de vuelta a la acera como si estuviera tirando basura. Lucía no tuvo tiempo de prepararse para la caída. Su pequeño y frágil cuerpo golpeó el suelo frío con un impacto que resonó en la silenciosa mañana. Sus rodillas golpearon primero el asfalto áspero, desgarrando su fina piel. Instintivamente, extendió las manos para amortiguar la caída, pero solo encontró el hormigón helado que le arrancó la piel de las palmas, dejándola sangrando. El vestido desgastado que llevaba, aquel con tantos remiendos que era imposible distinguir la tela original, se rasgó por un lado. El sonido de la tela al rasgarse era casi inaudible entre el ruido del motor del autobús, pero para Lucía era ensordecedor. Era como si cada fibra que se rompía representara otra parte de ella siendo destruida. Yacía allí, arrodillada en el suelo, sintiendo el frío penetrar sus huesos, sintiendo el dolor físico mezclado con algo mucho peor. Un dolor sin nombre. Un dolor que provenía de un lugar profundo donde residen todos los rechazos, todos los abandonos, todas las veces que se sintió invisible para el mundo que la rodeaba. Las lágrimas llegaron. No eran lágrimas silenciosas y discretas, sino sollozos profundos que estremecieron todo su pequeño cuerpo. Lucía intentó contenerlas, como siempre. Después de todo, llorar en el refugio solo hacía que otros niños se burlaran de ella. Llorar en la calle solo atraía más miradas de lástima o desprecio. Pero en ese momento, ya no pudo contenerse. Porque no se trataba solo de la caída. No se trataba solo de sus manos sangrantes o su rodilla magullada. Se trataba de todo. Se trataba de despertar cada día sabiendo que nadie la esperaba.
Se trataba de irse a dormir cada noche sin un beso de buenas noches. Se trataba de cargar con una enfermedad silenciosa que literalmente le consumía el corazón, mientras el mundo simplemente pasaba de largo como si no existiera. El autobús se alejó. Lucía vio cómo las luces traseras se alejaban, llevándose consigo a todos aquellos que se habían reído de ella. Personas que, en ese preciso instante, probablemente ya estaban pensando en sus propias vidas, sus propios problemas, olvidando por completo a la chica que habían dejado atrás. Y eso fue quizás lo más doloroso de todo. No solo ser rechazada, sino ser olvidada al instante siguiente. Como si no fuera lo suficientemente importante como para permanecer en la memoria de alguien más que unos minutos. Como si su existencia fuera tan insignificante que ni siquiera mereciera un pensamiento pasajero. Se miró las manos magulladas. La sangre goteaba lentamente, mezclándose con la tierra de la calle. Sus monedas habían caído, esparcidas por el suelo a su alrededor. Esas monedas que había recogido con tanto esfuerzo, guardando cada centavo como si fuera un tesoro. Monedas que representaban días de pequeñas esperanzas, de creer que podría pagar el viaje, que podría llegar al hospital, que podría tener una oportunidad. Empezó a recogerlas una a una, con las manos temblando no solo de dolor, sino de algo que empezaba a crecer en su interior. Una sensación de que tal vez esa cita en el hospital ya no importaría. Tal vez nada importaría ya. ¿Por qué? ¿Qué es la cirugía cuando no tienes una razón para vivir? ¿Qué es el tratamiento cuando no tienes a nadie esperándote al otro lado? Lucía había luchado durante meses con la fe en que las cosas mejorarían, con la ingenua esperanza de que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente amable, si rezaba lo suficiente, alguien la vería. A alguien le importaría. Pero allí, sentada en esa fría acera, con el cuerpo dolorido y el corazón roto, comenzó a cuestionarlo todo. Comenzó a preguntarse si Dios realmente la veía, si a alguien realmente le importaba, si tenía sentido seguir luchando contra una enfermedad que estaba matando no solo su cuerpo, sino también su voluntad de existir. A su alrededor, la ciudad seguía despertando. La gente pasaba apresurada, yendo a sus trabajos, a sus vidas importantes. Algunos miraban rápidamente a la chica en el suelo, pero apartaban la vista casi al instante. Era más fácil así, más cómodo, porque detenerse significaría tener que hacer algo, significaría tener que sentir algo. Y en el mundo en el que vivimos, donde todos están demasiado ocupados con sus propios problemas, detenerse a ayudar a un desconocido parece un lujo que pocos pueden permitirse. Parece una molestia, un retraso en la agenda del día. Lucía por fin logró reunir todas sus monedas. Las sujetó con fuerza en su mano herida, sintiendo el frío metal contra su piel herida. La sangre teñía las monedas, creando una extraña mezcla de rojo y plata. Miró al cielo, ese cielo gris invernal que parecía tan lejano, tan indiferente. Y por primera vez en su corta vida, sintió algo que una niña jamás debería sentir. Sintió que quizás sería mejor rendirse. Que quizás sería más fácil simplemente aceptar que este mundo no estaba hecho para ella. Que su destino era ser olvidada, rechazada, invisible. Que quizás su viaje terminaría allí, en esa fría acera, sin que nadie lo supiera, sin que a nadie le importara. Susurró al vacío, con una voz tan baja que apenas se oía. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué nadie me ve? No era una pregunta retórica. Era un grito de desesperación disfrazado de susurro. Era la pregunta que tantos niños huérfanos, tantas personas invisibles, tantas almas olvidadas se hacen a diario sin recibir respuesta. Era la duda más dolorosa que puede existir en la mente de un niño. ¿Importo? ¿Tiene algún valor mi vida? ¿A alguien, en algún lugar, le importaría si simplemente desapareciera? El frío matutino parecía intensificarse con cada segundo que pasaba. Lucía intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le obedecían. El impacto emocional, sumado a su ya frágil condición cardíaca, la dejó débil. Se sentía mareada, su visión empezaba a nublarse. Y por un terrible instante, pensó que tal vez este era el final. Allí, en esa acera sucia,
sola, olvidada por todos, sin nadie que la tomara de la mano, sin nadie que le dijera que importaba. Pero fue precisamente en ese momento, cuando estaba a punto de cerrar los ojos y simplemente rendirse, que algo sucedió. Algo que cambiaría el curso de su historia para siempre. El sonido de un coche frenando bruscamente a su lado atravesó el frío aire de la mañana. Lo que nadie en ese autobús sabía, lo que ninguna de las personas que se reían y humillaban a Lucía podía imaginar, era que esta frágil niña guardaba un secreto devastador. Un secreto que convertía cada día de su vida en una batalla por la supervivencia. Lucía no era solo una niña huérfana que luchaba contra la pobreza y la soledad. Libraba una guerra silenciosa contra algo invisible, algo que consumía su cuerpo desde dentro. Una cardiopatía rara, tan grave que los médicos del hospital público apenas podían pronunciar su nombre completo sin vacilar. Miocardiopatía dilatada idiopática, dijeron. Palabras grandes y frías que, para una niña de 8 años, solo significaban una cosa: su corazón estaba fallando. Hace 6 meses, durante una de las pocas revisiones que el albergue podía ofrecer a los niños, los médicos descubrieron que el corazón de Lucía estaba dilatado y débil. Latía irregularmente, como un tambor desafinado que podía parar en cualquier momento. Le realizaron pruebas, radiografías y le pincharon las finas venas con agujas para extraer sangre. Y después de todos esos dolorosos análisis, el diagnóstico fue como una sentencia. Sin el tratamiento adecuado, sin medicamentos costosos, sin una posible cirugía en el futuro, a Lucía solo le quedaban unos meses de vida. Quizás 6, quizás menos. La revelación llegó en una fría habitación de hospital, con paredes descascaradas y olor a desinfectante. La directora del refugio estaba presente, una mujer agotada que cuidaba a tantos niños que apenas recordaba sus nombres. Cuando el médico le explicó la gravedad de la situación, simplemente meneó la cabeza con tristeza y preguntó por el costo del tratamiento. La respuesta fue devastadora. Los medicamentos necesarios costaban más de lo que el refugio había recibido en donaciones durante meses. Y la cirugía, si llegaba el caso, estaba completamente descartada. No había dinero, no había recursos, no había esperanza. Lucía lo escuchó todo en silencio. No lloró en ese momento. Quizás porque ya había llorado tanto a lo largo de su corta vida que las lágrimas ya no le salían con facilidad. O quizás porque, en lo más profundo de su alma, ya sabía que su destino sería difícil. Después de todo, desde que perdió a sus padres en aquel terrible accidente hacía 2 años, nada en su vida había sido fácil. ¿Por qué iba a ser diferente su salud? Pero incluso ante esta sentencia de muerte disfrazada de diagnóstico médico, Lucía tomó una decisión. Eligió creer. Todos los días, antes del amanecer, se despertaba en su fino colchón en el abarrotado dormitorio del albergue. Mientras los demás niños aún dormían, se arrodillaba junto a su cama y rezaba una oración en silencio. No era una oración elaborada ni llena de palabras bonitas. Era sencilla, directa, como un niño le habla a Dios. Pedía vivir un día más. Pedía que alguien la viera. Pedía un milagro. Y entonces, con esa fe pura e inocente que solo existe en el corazón de quien no ha perdido del todo la esperanza, se levantaba y seguía viviendo. Esa fe era todo lo que Lucía tenía. No tenía juguetes, no tenía ropa bonita, no tenía familia esperándola, pero tenía fe. Una fe que desafiaba toda lógica, toda la crueldad del mundo, toda la injusticia de su situación. Era el tipo de fe que hace que una niña siga sonriendo incluso cuando los médicos dicen que solo le quedan unos meses de vida. El tipo de fe que la hace ahorrar monedas durante semanas para pagar un boleto de autobús al hospital. El tipo de fe que, incluso después de ser empujada, humillada y tirada al suelo como basura, todavía la hace susurrar una pregunta al cielo en lugar de simplemente rendirse. Esa mañana en particular, Lucía iba al hospital para una cita de urgencia. En los últimos días, los dolores en el pecho habían empeorado. Se despertaba en mitad de la noche sintiendo como si algo le aplastara el corazón. Se le cortaba la respiración al subir las escaleras del refugio.
Había momentos en que sentía que el mundo daba vueltas a su alrededor, que su visión se oscurecía por los bordes. Sabía lo que eso significaba. Su cuerpo se estaba rindiendo. Su viaje estaba llegando a su fin. Y esa cita era su último intento de cambiar ese destino. Pero ahora, tumbada en aquella fría acera, con las manos sangrando y el vestido desgarrado, Lucía sintió algo nunca antes sentido. Sintió que su fe flaqueaba. Por primera vez desde el diagnóstico, empezó a preguntarse si realmente valía la pena creer. Si realmente valía la pena seguir luchando en un mundo que claramente no quería que existiera. Un mundo donde incluso pedir ayuda para ir al hospital era motivo suficiente para ser tratada con desprecio y violencia. Las lágrimas seguían rodando por su rostro mientras contemplaba el cielo gris. ¿Por qué? Dios. ¿Por qué nadie me ve? Susurró de nuevo, con la voz quebrada por la emoción. No era ira, era puro dolor. Era el dolor de una niña que lo había hecho todo bien, que había creído todo lo que le habían enseñado sobre la bondad y la fe, pero que solo había encontrado rechazo y crueldad. Era el dolor de darse cuenta de que quizás, solo quizás, había estado sola en este viaje desde el principio. Sus ojos comenzaron a cerrarse. El dolor en su pecho regresaba, más fuerte ahora. Podía sentir su corazón forcejeando, latiendo irregularmente, como si también estuviera a punto de rendirse. Y quizás era mejor así. Quizás sería más amable simplemente dejarse ir. Dejar que ese frío la envolviera por completo. Dejar que esa acera fuera su lugar de descanso final. Al menos así no tendría que sentir más rechazo, más dolor, más soledad. Pero fue precisamente en ese momento, cuando Lucía estaba en el punto más bajo de su existencia, cuando su fe pendía de un hilo y su vida pendía de un hilo, que algo sucedió. El chirrido de neumáticos sobre el asfalto rompió el silencio de la mañana. Un coche había frenado bruscamente justo a su lado. Lucía apenas podía mantener los ojos abiertos, pero a través de su visión borrosa vio una puerta abriéndose. Pasos apresurados acercándose. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado. Sintió la suave caricia de alguien que realmente se preocupaba por ella. Si sientes algo ahora mismo, escribe una sola palabra en los comentarios que describa lo que pasa en tu corazón. Quiero saber qué despierta esta historia en ti. La puerta del coche se abrió y un hombre salió rápidamente. Lucía apenas podía enfocar la vista entre las lágrimas y el mareo que la consumían, pero pudo ver la silueta de alguien que se acercaba con urgencia. No era la urgencia impaciente del conductor del autobús ni de los pasajeros que querían deshacerse de ella. Era diferente. Era la urgencia de alguien a quien realmente le importaba. El hombre se arrodilló a su lado, y Lucía por fin pudo verle la cara. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que indicaban que sonreía a menudo. Vestía un traje elegante, pero lo que más impresionó a Lucía no fue su apariencia, sino sus ojos. Eran ojos amables, preocupados, humanos. ¿Estás bien, pequeña? ¿Qué pasó? Su voz era suave, llena de una ternura que Lucía no había oído en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. Enseguida notó sus manos sangrantes, sus rodillas magulladas y su vestido roto. Sin esperar respuesta, sacó un pañuelo limpio del bolsillo y comenzó a limpiarle suavemente la sangre de las manos. Ese simple gesto, ese cuidado básico que cualquier ser humano debe brindar a un niño herido, hizo que algo dentro de Lucía se rompiera por completo. Las barreras que había construido durante años de rechazo y abandono se derrumbaron de golpe. Y lo contó todo, palabra por palabra, sollozo por sollozo. Contó del autobús, de las monedas que había ahorrado con tanto sacrificio, del conductor que la empujó como si no fuera nada. Contó de los pasajeros que se rieron, de la señora del abrigo caro que la llamó sucia, del hombre del traje que le gritó que se bajara. Contó de su condición cardíaca, de los médicos que le dijeron que solo le quedaban unos meses de vida, de las noches en que despertó sintiendo que le fallaba el corazón. Contó del albergue, de la soledad de no tener a nadie, del dolor de ser invisible en un mundo lleno de gente. Y contó de su fe,
esa fe que estaba a punto de extinguirse por completo en esa fría acera. El hombre escuchó cada palabra en absoluto silencio. No interrumpió. No hizo preguntas innecesarias. No miró el reloj ni mostró impaciencia. Simplemente escuchó, y mientras escuchaba, algo extraordinario se dibujó en su rostro. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Este hombre elegante, claramente alguien de posición y recursos, lloraba por la historia de una niña huérfana a la que ni siquiera conocía. Y cuando Lucía terminó de hablar, agotada por la catarsis emocional, hizo algo que ella jamás olvidaría. La abrazó. No fue un abrazo rápido ni incómodo. Fue un abrazo de verdad, de esos que transmiten seguridad y amor. El tipo de abrazo que Lucía no había recibido desde que sus padres vivían. Sintió los fuertes brazos del hombre rodeándola, y por un instante, solo por un instante, se permitió creer que tal vez no estaba completamente sola en el mundo. Cuando finalmente se apartó, le tomó la cara entre las manos y la miró directamente a los ojos. «No vas a morir, cariño. Te lo prometo». Las palabras salieron con tanta convicción, tanta seguridad, que Lucía casi las creyó. «Pero no tengo dinero», susurró con voz débil. «Los médicos dijeron que el tratamiento es carísimo. Y no tengo a nadie». El hombre negó con la cabeza suavemente. «Ahora tienes a alguien. Me llamo Martín Álvarez. Soy médico. Cardiólogo, para ser exactos». Sonrió con dulzura. «Y regresaba de un congreso médico cuando te vi aquí. No fue casualidad, pequeña. Fue el destino». Lucía no entendía del todo lo que pasaba, pero algo en su interior, esa fe que casi se había extinguido, empezó a brillar de nuevo, aunque débilmente. El doctor Álvarez ayudó a Lucía a ponerse de pie con cuidado, notando cómo se tambaleaba y cómo respiraba entrecortada y dificultosamente. Reconoció las señales de inmediato. Años de experiencia tratando a pacientes cardíacos le habían dado un agudo instinto para identificar cuando alguien estaba en peligro inminente. Y esta chica lo estaba. «Tenemos que ir al hospital ahora», dijo, con voz suave pero con un tono de urgencia profesional. La acompañó hasta su coche, abrió la puerta trasera y la ayudó a entrar, cubriéndola con su propio abrigo para abrigarla. Durante el trayecto al hospital, el doctor Álvarez hizo muchas llamadas. Lucía lo oía hablar con urgencia, mencionando términos médicos que no entendía, coordinando un equipo, preparando un espacio. No la llevaba al hospital público abarrotado donde tenía sus citas ocasionales. La llevaba al Hospital San Rafael, el más prestigioso de la ciudad, donde solo pacientes con recursos considerables recibían tratamiento. Y movilizaba a su propio equipo de especialistas para atenderla. Al llegar, Lucía fue recibida no con las miradas de desdén a las que estaba acostumbrada, sino con profesionalismo y atención. Las enfermeras la llevaron de inmediato a una sala de reconocimiento, limpiaron y vendaron sus heridas en las manos y las rodillas, y le cambiaron el vestido roto por ropa limpia de hospital. Y entonces comenzaron las pruebas, radiografías, ecocardiogramas, resonancias magnéticas, análisis de sangre. El doctor Álvarez estuvo presente en cada etapa, observando los resultados con gran atención, consultando con otros médicos y tomando notas. Pasaron las horas. Lucía yacía en una cama cómoda, algo que rara vez experimentaba mientras esperaba los resultados. Tenía miedo, pero era un miedo diferente al que había sentido esa mañana. Era el miedo a la esperanza. El miedo a permitirse creer que las cosas podían cambiar, solo para que esa esperanza volviera a ser aplastada. Había aprendido que la esperanza era peligrosa. La esperanza dolía cuando se destruía. Finalmente, el doctor Álvarez regresó a la habitación. Tenía una expresión seria, pero no derrotada. Se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Lucía, la misma mano que horas antes sangraba en la acera. «Lucía, voy a ser sincero contigo, porque te lo mereces. Tu condición es grave, muy grave. Tu corazón está fallando y, sin intervención, no te queda mucho tiempo». Las palabras fueron duras, pero las pronunció con suavidad. «Pero esto es lo importante. Hay una solución.
Una cirugía complicada, pero posible. Y tengo un equipo de los mejores cirujanos cardíacos del país listos para realizarla. Lucía sintió que las lágrimas volvían a inundar sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Pero el dinero, empezó. El doctor Álvarez le apretó la mano suavemente. No te preocupes por el dinero. Ya está resuelto. Solo tienes que preocuparte por ser fuerte y creer que superarás esto. ¿Puedes hacer eso por mí? Lucía asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Por primera vez en meses, desde que recibió el devastador diagnóstico, tenía algo que creía perdido para siempre en esa fría acera. Tenía una esperanza real. Y mientras el doctor Álvarez le explicaba los siguientes pasos, mientras hablaba de la cirugía y la recuperación, Lucía comprendió algo profundo. Su oración había sido escuchada. No de la forma que esperaba, no en el momento que imaginaba, pero había sido escuchada. Alguien finalmente la había visto. Mientras preparaban a Lucía para la cirugía que cambiaría su vida, algo extraordinario sucedía fuera del hospital. Algo que nadie, ni siquiera el doctor Álvarez, podría haber previsto. Porque mientras esa niña luchaba por sobrevivir, el mundo descubría su historia de una manera que transformaría no solo su destino, sino que conmovería millones de corazones. Resulta que esa fatídica mañana, cuando Lucía fue empujada del autobús y cayó sobre esa fría acera, alguien estaba observando. Uno de los pasajeros, sentado en el asiento trasero, había sacado su celular y lo había grabado todo. Cada segundo de la humillación, cada risa cruel, cada palabra de desprecio. Y esa persona, conmovida por la brutal injusticia que presenció, tomó una decisión que lo cambiaría todo. El video se publicó en redes sociales con una descripción sencilla pero contundente. Esto es lo que les hacemos a nuestros hijos. Una niña de 8 años, claramente necesitada de ayuda, tratada como basura. ¿Dónde está nuestra humanidad? En cuestión de horas, el video comenzó a difundirse. Primero tuvo cientos de visualizaciones, luego miles, y luego, como un reguero de pólvora imparable, millones. Personas de todo el país, y eventualmente de otros países, presenciaron ese horrible momento. Vieron el rostro aterrorizado de Lucía, oyeron las risas crueles de los pasajeros, presenciaron el violento empujón del conductor. Y la reacción fue inmediata y conmovedora. La indignación se extendió por las redes sociales como una ola gigante. Comentarios furiosos inundaron la publicación. La gente no podía creer lo que veía. ¿Cómo podían adultos, personas que probablemente tenían hijos, tratar a una niña de esa manera? Los periodistas comenzaron a investigar la historia. Los programas de televisión hablaron del caso. El video fue compartido por celebridades, influencers y gente común que simplemente no podía permanecer callada ante tanta crueldad. Y cuanto más se difundía la historia, más detalles surgían sobre quién era esa niña. Alguien reconoció el refugio al fondo del video y compartió información sobre Lucía. Su historia completa salió a la luz: la niña huérfana que había perdido a sus padres en un accidente, que vivía en condiciones precarias, que luchaba contra una rara enfermedad cardíaca. Cada detalle hacía la injusticia aún más insoportable. Y cuando la gente descubrió que iba al hospital esa mañana, que esas monedas sucias representaban su última esperanza, que la habían empujado y humillado en el momento más vulnerable de su vida, la conmoción se transformó en algo más grande. Se convirtió en un movimiento. La compañía de autobuses fue identificada rápidamente. El número 47 era claramente visible en el video. La presión pública fue tan intensa que la compañía no tuvo más remedio que actuar. Menos de 48 horas después de que el video se hiciera viral, emitieron un comunicado oficial. El conductor fue despedido de inmediato. La compañía emitió una disculpa pública, prometiendo revisar sus protocolos de atención a los pasajeros, especialmente para niños y personas vulnerables. Pero para muchos, esto no fue suficiente. El dolor ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Los pasajeros que aparecían riendo en el video tampoco escaparon a la justicia social. Con la tecnología actual,
No es difícil identificar rostros, y la gente en redes sociales comenzó a reconocerlos. La mujer del abrigo caro fue identificada como una empresaria local. El hombre del traje era gerente de banco. Uno a uno, sus nombres y perfiles fueron expuestos. Algunos perdieron sus trabajos. Otros enfrentaron el escarnio público, experimentando en carne propia lo que significaba ser humillado. Sus familias se vieron afectadas, sus reputaciones destruidas. Fue una forma de justicia, quizás no perfecta, pero fue la consecuencia de sus decisiones esa mañana. Pero algo aún más poderoso estaba sucediendo simultáneamente. La gente no solo quería castigar a los culpables, querían ayudar a Lucía. Querían ser parte de su proceso de sanación. Personas desconocidas, conmovidas por su historia, crearon páginas para recaudar fondos. Las donaciones comenzaron a llegar a una velocidad impresionante. 5 reales por aquí, 10 reales por allá, 50, 100. Gente común, trabajadores, estudiantes, jubilados, todos aportando lo que podían. En 48 horas, se había recaudado lo suficiente para cubrir cualquier tratamiento médico que Lucía pudiera necesitar. En una semana, la cantidad superó el 1.000.000 de reales. Numerosas personas contactaron al director del albergue donde vivía Lucía para preguntar cómo podían ayudar no solo a Lucía, sino a todos los niños en esa situación. Empresas constructoras se ofrecieron a renovar el edificio gratuitamente. Tiendas de muebles donaron camas, armarios y útiles escolares nuevos. Psicólogos se ofrecieron a ofrecer terapia gratuita a los niños traumatizados. Los médicos organizaron un programa de revisiones periódicas. Lo que antes era un lugar olvidado y desatendido por la sociedad, de repente se convirtió en el foco de una ola de compasión y generosidad. Pero mientras todo esto sucedía afuera, mientras el mundo se movilizaba, algo aún más profundo se gestaba dentro de ese hospital. El doctor Álvarez había pasado días coordinando la cirugía de Lucía, reuniendo a los mejores especialistas, asegurándose de que todo saliera perfecto. Pero durante ese tiempo, algo cambió en su interior. Cada conversación con Lucía, cada sonrisa tímida que le ofrecía a pesar del miedo, cada muestra de gratitud por cosas sencillas que daba por sentado, le llegaba al alma. El doctor Álvarez llevaba 5 años viudo. Su esposa había fallecido de cáncer y nunca tuvieron hijos. Se había entregado a su trabajo para escapar de la soledad, forjando una carrera brillante, pero viviendo en una casa vacía. Lo tenía todo en lo material, pero había un vacío que ningún logro profesional podía llenar. Y entonces, en esa fría mañana de invierno, conoció a Lucía. O tal vez ella lo conoció a él. Y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado, un propósito. 3 días antes de la cirugía, el doctor Álvarez tomó una decisión que sorprendió incluso a sus colegas más cercanos. Buscó un abogado especializado en adopción e inició el proceso para convertirse en el padre legal de Lucía. Cuando se lo contó, sentada junto a su cama de hospital, Lucía no pudo hablar durante varios minutos. Las lágrimas simplemente le corrían por la cara mientras procesaba lo que estaba oyendo. ¿Quieres decir que tendría una familia? ¿Un padre? Su voz era tan débil, tan llena de frágil esperanza. Sí, cariño, si quieres, claro. Sé que nadie puede reemplazar a tus padres, pero me encantaría cuidarte, darte un hogar, ser tu familia. La transformación fue completa. Aquella chica que había sido invisible, que había sido arrojada de un autobús como basura, que estaba a punto de renunciar a la vida en esa fría acera, ahora estaba rodeada de amor. Tenía un futuro, tenía esperanza, tenía a alguien. Y a medida que se acercaba la fecha de la cirugía, mientras el mundo entero esperaba noticias de su recuperación, una cosa quedó clara para todos los que siguieron su historia. A veces, la justicia llega de forma inesperada. A veces, el destino tiene planes que no podemos ver hasta que se revelan por completo. Si pudieras decirle algo a alguien que esté pasando por un momento difícil, ¿qué le dirías? Déjalo en los comentarios. La cirugía duró 7 horas.
7 horas en las que el doctor Álvarez y su equipo trabajaron con precisión milimétrica para reparar el corazón dañado de Lucía. 7 horas en las que el mundo pareció contener la respiración, esperando noticias. Y cuando finalmente terminó, cuando el doctor Álvarez salió del quirófano con lágrimas en los ojos y una sonrisa cansada, todos lo supieron. El milagro había ocurrido. Lucía había sobrevivido. Y más que eso, viviría. Viviría de verdad. Los meses siguientes fueron un viaje de transformación tan profundo que a veces ni siquiera parecía real. Lucía pasó semanas recuperándose en el hospital, rodeada de cuidados que nunca había experimentado. Enfermeras que atendían cada dolor con atención. Médicos que explicaban cada procedimiento con paciencia. Y el doctor Álvarez, que la visitaba todos los días, a veces 2 o 3 veces, siempre trayendo algo que la hacía sonreír. Un libro nuevo, una caricatura para ver juntas, historias sobre la vida que tendría al salir de allí. Y entonces, por fin, llegó el día del alta. Pero Lucía no regresó al refugio. Se fue a casa, un verdadero hogar. El hogar del doctor Álvarez, quien ahora era oficialmente su padre. El proceso de adopción se había completado mientras se recuperaba, y cuando cruzó el umbral de esa casa por primera vez, en brazos de él porque aún se fortalecía, entró en un mundo completamente nuevo. Había una habitación decorada especialmente para ella, con paredes pintadas de azul claro, su color favorito. Una cama suave con mantas mullidas, estanterías llenas de libros, un armario con ropa nueva y hermosa que olía a nuevo y no tenía remiendos. Pero lo que más conmovió a Lucía fue una fotografía enmarcada en su mesita de noche. Era una foto de ella y el doctor Álvarez tomada en el hospital, unos días después de la cirugía. Estaba débil, aún con tubos y vendajes, pero sonreía. Y él estaba a su lado, tomándole la mano, con una mirada de amor paternal tan puro que era imposible no percibir su autenticidad. Debajo de la foto, una pequeña placa decía: "El día que nos conocimos. El día que nos convertimos en familia". Los meses se convirtieron en estaciones. Lucía empezó a asistir a una escuela privada, algo que jamás imaginó posible. Al principio, fue difícil. Estaba atrasada en muchas asignaturas, tras haber pasado tanto tiempo enferma y sin una educación adecuada. Pero tenía algo que a muchos otros estudiantes les faltaba: una determinación forjada en el sufrimiento. Sabía lo que era no tener nada, así que no desperdició ninguna oportunidad. Estudió con diligencia. Hizo amigos con cautela, aún aprendiendo a confiar. Y poco a poco, esa niña tímida y asustadiza comenzó a florecer. Pero el doctor Álvarez, ahora solo padre de Lucía, tenía algo importante en mente. No quería que su hija olvidara sus orígenes. No por dolor, sino por propósito. Creía que cada una de las difíciles experiencias de Lucía había forjado en ella una compasión excepcional, una profunda comprensión del sufrimiento ajeno. Y quería que usara eso para marcar la diferencia. Así, juntos, tuvieron una idea que transformaría no solo sus vidas, sino las de cientos de otros niños. Con algunas de las donaciones que seguían llegando regularmente, junto con los recursos del propio doctor Álvarez y el apoyo de otros médicos y empresarios afectados por la historia, fundaron algo especial, la Fundación Lucía, cuyo subtítulo se convertiría en su lema: "Donde nadie es invisible". La misión era clara y contundente: identificar a niños huérfanos y vulnerables que necesitaban tratamiento médico, especialmente cardiología, y garantizar que recibieran no solo tratamiento, sino también amor, atención y dignidad durante todo el proceso. La fundación creció rápidamente. Los médicos se ofrecieron como voluntarios. Los hospitales ofrecieron importantes descuentos. Las empresas donaron recursos. Y Lucía, desde niña, se convirtió en el corazón y la cara visible de ese movimiento. Visitaba a otros niños enfermos, se sentaba junto a sus camas, les tomaba la mano y les contaba su propia historia. Mostraba sus cicatrices quirúrgicas, no con vergüenza, sino con orgullo. "Estas son mis cicatrices de batalla", decía. "Son la prueba de que luché y gané. Y tú también ganarás.
El impacto de estas visitas era inmenso. Niños que habían desistido de luchar recuperaron fuerzas al ver a Lucía. Padres desesperados encontraron esperanza al escuchar su historia. Y Lucía, a su vez, encontró un propósito. Cada niño al que ayudó a salvar fue una redención por aquella fría mañana de invierno en la que la tiraron a la acera. Cada sonrisa que logró dibujar en un rostro asustado fue una victoria contra la crueldad que había enfrentado. Habían pasado 4 años desde aquel fatídico día. Lucía tenía 12 años. Había crecido, no solo físicamente, sino en todos los sentidos. Su corazón, antes débil y frágil, ahora latía fuerte y sano. Sus notas en la escuela eran excelentes. Tenía verdaderos amigos. Tenía un padre que la amaba incondicionalmente. Él tenía un propósito que daba sentido a todo el sufrimiento que había soportado. Pero, sobre todo, tenía algo que casi había perdido en aquella acera: su fe había sido restaurada. Cada vez que Lucía contaba su historia, ya fuera ante cientos de personas en eventos de la fundación o ante un solo niño asustado en una cama de hospital, siempre terminaba igual. Con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa radiante, decía: Dios nunca me olvidó. Solo esperaba el momento oportuno para mostrarme que siempre fui vista, siempre amada. Y luego añadía algo que se convirtió en su mensaje más conmovedor: y lo mismo te aplica a ti. No importa lo invisible que te sientas. No importa lo solo que estés. No importa lo imposible que parezca tu situación. Eres vista. Eres amada. Y tu milagro podría estar más cerca de lo que imaginas. Estas palabras no eran solo palabras bonitas. Eran la verdad vivida. Eran un testimonio encarnado. Porque si miraras a Lucía ahora, sana, feliz, rodeada de amor, y luego vieras el video de esa mañana de invierno, verías a 2 personas completamente diferentes. Pero eran la misma persona, la misma alma. La diferencia residía en las decisiones de otros. La decisión del doctor Álvarez de detenerse. La decisión de la gente de preocuparse. La decisión de transformar la indignación en acción. La decisión de ver a una niña invisible y hacerla visible. Y quizás esa sea la lección más profunda de la historia de Lucía. Que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un milagro en la vida de alguien. Que un momento de compasión puede cambiar todo un destino. Que nunca sabemos la batalla que enfrenta la persona a nuestro lado, y por lo tanto, siempre debemos elegir la bondad. Porque esa mañana de invierno, varias personas tomaron decisiones. El conductor eligió la crueldad. Los pasajeros eligieron la indiferencia. Pero el doctor Álvarez eligió el amor. Y esa única decisión lo cambió todo. Hoy, la Fundación Lucía ya ha ayudado a más de 200 niños. 200 historias que podrían haber terminado en tragedia, pero que en cambio se convirtieron en testimonios de esperanza. Y Lucía, esa niña que una vez preguntó: ¿por qué nadie me ve?, ahora dedica su vida a asegurar que ningún otro niño tenga que hacerse esa pregunta. Porque sabe, mejor que nadie, que ser visto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la esperanza, entre un final y un nuevo comienzo. Si has llegado hasta aquí, a este último momento de la historia de Lucía, es porque algo en tu interior ha sido tocado. Quizás recordaste un momento en el que te sentías invisible. Quizás conoces a alguien que está librando una batalla silenciosa. O quizás simplemente crees, como yo, que historias como esta necesitan ser contadas. Porque nos recuerdan lo que realmente importa. Nos recuerdan que todos somos humanos, todos vulnerables, todos necesitados de compasión. Historias como la de Lucía no son solo entretenimiento. Son espejos que reflejan quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Nos recuerdan que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de transformar vidas. Y si quieres seguir recibiendo historias que te conmueven y te hacen reflexionar sobre la vida con mayor profundidad, suscríbete al canal. Porque aquí, cada semana, traigo historias reales que te harán sentir, pensar y quizás cambiar un poco tu forma de ver el mundo. Y si esta historia te impactó, si sentiste algo real al conocer la historia de Lucía, quiero saberlo. Ve a los comentarios y escribe esta frase:
Nadie es invisible. 4 palabras sencillas pero poderosas. Deja este comentario para que sepa que estuviste aquí, que escuchaste esta historia hasta el final y que también crees que todo ser humano merece ser visto. Cuando veo estos comentarios, sé que no estoy sola. Sé que hay una comunidad de personas que aún creen en la bondad, la compasión y los milagros. Y, por supuesto, si quieres que más gente conozca la historia de Lucía y que este mensaje llegue más lejos, dale a me gusta. El algoritmo puede parecer frío y técnico, pero es a través del que estas historias llegan a quienes más las necesitan. Quizás a alguien que esté a punto de rendirse. Quizás a alguien que necesite un recordatorio de que los milagros aún existen. Antes de que te vayas, tengo otra historia esperándote. Otro testimonio de cómo la fe, la esperanza y la bondad humana pueden transformar lo imposible en posible. Haz clic en el video que aparecerá en pantalla ahora. Te prometo que valdrá cada segundo de tu tiempo. Y recuerda siempre, en un mundo que a menudo parece frío e indiferente, tienes el poder de marcar la diferencia. Puedes ser el Dr. Álvarez en la vida de alguien. Puedes ser la persona que se detiene, que ve, que se preocupa. Porque al final, eso es lo que queda. No el dinero que acumulamos, ni las posesiones que poseemos, sino las vidas que tocamos. Gracias por estar aquí. Gracias por preocuparte. Nos vemos en el próximo video.